Buenos días, hermanitos, bendiciones a cada uno. En esta oportunidad pues me toca a mí compartirles un poco del evangelio del día de hoy, el cual lo encontramos en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 35 al 48. Y nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes, ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirlo esto, les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciarían a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí podemos ver en el Evangelio pues el primer encuentro, por así decirlo, de Jesús con sus discípulos después de que Él resucitó. Pues antes del Evangelio, unos versículos antes, cabal, nos cuentan pues que iban camino a Emaús dos de los discípulos, ¿verdad? Ellos asombrados, tal vez pues hablando de lo que habían visto las mujeres, que no habían encontrado a la tumba de Jesús, y como que incrédulos, ¿verdad? Cuando Jesús se los encuentra en el camino y se une a ellos y empieza a platicar con ellos, ellos no lo habían conocido, ¿verdad? Y lo conocieron pues hasta que ellos llegaron a su destino y ya Jesús pues les habló. Ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Que era Jesús, porque pues ellos le dijeron que se quedaran, ¿verdad? Con ellos, porque ya era tarde. Eso lo encontramos pues un poquito antes, ¿verdad? Y Jesús, que había entrado a la noche, ¿verdad? Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. Dice: en esos momentos ellos abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció y se dijeron el uno con el otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino? Esto, como les digo, lo encontramos un poquito antes, en el versículo 28, ¿verdad? Entonces ya después de que ellos dijeron eso, que ellos sí se habían asombrado, que les ardía el pecho y todo, fueron corriendo y fueron pues a contárselos a los discípulos que estaban reunidos, ¿verdad? Entonces ahí vemos en el versículo 33 donde dice: sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 discípulos y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ahí pues ya tenemos el versículo 35, ¿verdad? Que es del Evangelio de hoy, ¿verdad? Donde pues aquí leímos ya, ¿verdad? Que entonces ellos dos les contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Ellos pues estaban asombrados, ¿verdad? Porque de primero pues no creían. Ya cuando Jesús se les unió en el camino, pues ellos ya empezaron a creer, y imagínense que, o sea, venir a la par de Jesús, como dicen ellos, algo empezaron a sentir en el pecho, pero no sabían qué, hasta cuando lo reconocieron, pues cuando Él desapareció, y de plano ellos querían salir y contar. Fueron, encontraron a los discípulos y les empezaron a contar, y en eso también pues se les aparece el Señor, ¿verdad? El Señor, me imagino que resplandeciente y todo, se les aparece y ellos se asustan, ¿verdad? Y Él les dice: ¿por qué tienen dudas en su corazón?
Ellos ya habían escuchado que las mujeres no lo habían encontrado en la tumba. Ellos ya escucharon a estos otros dos que Jesús se los había encontrado en el camino y que también les habían dicho. Y pues anteriormente Jesús les había dicho, al tercer día voy a resucitar, ¿verdad? Entonces, pero ellos tenían esas dudas porque me imagino, o sea, ¿cómo será realmente, verdad? Nosotros sabemos que, por ejemplo, alguien que se muere, ¿verdad? Decimos nosotros, o sea, imposible que resucite. Eso es algo pues que solo Jesús lo puede hacer, ¿verdad? Entonces ellos pues de plano por eso estaban asustados cuando lo vieron y no creían. Y entonces Jesús les habla que no tengan dudas en su corazón y que todo lo que está pasando es algo que él ya les había anunciado y les dice, mírenme, yo, o sea, tengo manos, tengo mis pies, y les pide comida y come con ellos y les dice, estoy comiendo, pues, o sea, no tienen que tener ninguna duda que soy yo y que si ha sucedido eso es para que también ellos cuenten y vean. Entonces, si lo podemos pasar a estos tiempos, a nuestros tiempos, nosotros sabemos que para nosotros la fiesta más grande pues es la resurrección del Señor, por todo lo que pasamos, ¿verdad? Por todo lo que vivimos. Como dicen, no nos quedamos en Viernes Santo, o sea, en Viernes Santo en que Jesús murió y nos pusimos tristes y todo, pero para nosotros el día más grande pues es el domingo, ¿verdad? El día de la resurrección, el día que el Señor se levantó de entre los muertos y que resucitó, pues para demostrar a todos que es Dios, ¿verdad? Entonces aquí pues les decía cómo lo podemos pasar a nuestros tiempos. Lo podemos pasar pensando cuando nosotros hemos tenido dudas en nuestro corazón que Jesús puede hacer algo en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos tenido dudas en nuestro corazón que tengo un problema muy grande, pero muchas veces nosotros decimos para Dios no hay nada imposible y todo es posible para Dios, pero en nuestro corazón tenemos dudas. Entonces, si en nuestro corazón tenemos dudas, no creemos que todo es posible para Él, no creemos realmente en la resurrección del Señor, no creemos en que Jesús resucitó entre los muertos. Si nosotros no creemos que Jesús pueda sanarnos de una enfermedad, si no creemos que Jesús pueda sanarnos de una economía que tal vez estemos muy mal, o que pueda sanar a un familiar, o tantas cosas que nosotros no creemos. Entonces sabemos que, o sea, si Jesús es el Señor y nosotros creemos en Él, tenemos que tener esa seguridad. Y como les digo, a veces, porque muchas veces nos pasa a nosotros que decimos, sí, para Dios no hay nada imposible, pero eso sí es imposible, ¿va? Realmente entonces no creemos, porque cuando decimos nada es nada, hay imposible para Dios. Y Él nos lo demostró en esto, en la resurrección, en que Él se levantó entre los muertos y resucitó. ¿Y resucitó cómo? Siendo un hombre como Él era, con sus manos, con sus pies, con todo, o sea, y entonces como decíamos, ¿verdad? Muchas veces, como dicen, no queremos ser como Tomás, ¿verdad? Si no tocamos, pues no creemos. Y pues acuérdense que Jesús nos invita a eso, pues a tener fe y a creer, ¿verdad? Pues fe es creer en lo que no vemos. Pero pues en este caso de la resurrección a Jesús lo vieron los discípulos y a pesar de que lo vieron, pues ellos tenían muchas dudas. ¿Y con qué razón? Si ellos vieron todo lo que Jesús pasó en la cruz, ellos vieron cómo lo azotaron, ellos vieron cómo lo clavaron, ellos vieron toda la sangre que corrió en su cuerpo, sus llagas en sus manos, en sus pies. Entonces imagínense qué difícil o sea, si uno se pone en esa época, decir así como que bueno, creo, después como que resucita. Y pues eso nos pasa a nosotros que también creemos en la vida eterna, ¿verdad? Que sabemos que cuando alguien aquí pues de nuestra familia se va, sabemos que hay una vida eterna, una vida pues allá con Jesús, que no nos vamos a quedar solo aquí, sino que pues allá con Jesús vamos a resucitar, ¿verdad? Entre los muertos por fe, pues eso lo creemos, que allá en el cielo pues hay una vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que nosotros por fe también creemos, pues el único que pudo resucitar aquí entre los muertos pues es Jesús con carne y con hueso, ¿verdad? Pero a eso nos invita hoy el Señor, que le creamos, que si Él nos dice algo, sepamos también que Él lo cumplirá, porque como les digo, Él a sus discípulos les dijo, al tercer día voy a resucitar. Y a pesar de que los discípulos habían escuchado eso, pues lo dudaban, porque por todo lo que vieron, pues lo dudaban. Entonces nosotros muchas veces decimos, o sea, nuestra economía está fatal, mi matrimonio ya no puede más, con mis hijos yo ya no puedo más. Entonces yo miro así como que
no hay nada que hacer, pero bien, hay mucho que hacer. Y Jesús pues es el camino a ese mucho que hacer que tenemos, la oración, la fe principalmente. Nosotros hemos visto muchos cambios y muchas cosas en las familias, en las parejas y les hablo de muchos, ¿verdad? Que ustedes también lo saben porque ustedes también lo han visto. Entonces aquí también nos invitan a ir y contar, así como estas dos personas que iban camino a Emaús y que se encontraron a Jesús y que sin saberlo iban a la par de Jesús, pero ya después lo reconocieron. Ellos fueron y le fueron a contar a los 11 que Jesús realmente estaba vivo y que era cierto lo que habían dicho las mujeres. Entonces eso hagamos también nosotros, o sea, vayamos y creamos en esta máxima ahorita que estamos en las fiestas de Pascua, ¿verdad? Todos decimos felices Pascuas de resurrección, ¿verdad? Entonces ahí sí que vayamos, contamos con alegría que el Señor ha resucitado. Y como decimos, ¿verdad? Vana sería nuestra fe si no creemos en la resurrección de Jesús. Jesús está vivo, está con nosotros y pues nosotros siempre tenemos que confiar en Él, que hablarle y creer que para Él absolutamente no hay nada imposible. Todo lo que nosotros estemos pasando, Dios puede ayudarnos, Dios puede estar con nosotros y para Él nada hay imposible. Así que bendiciones, hermanitos, y los invito a eso, a que creamos siempre en Jesús y que vivamos estas fiestas lo más felices posibles y pues orándole al Señor y estando siempre con Él y creyéndole principalmente. Feliz día. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.